Bueno, ahora sí creo que arreglamos los temas técnicos del Zoom. Ahí está, Telma, ¿estás ahí? Buen día. Sí, estoy acá, buen día, Ahora ahora sí, sí. ahora sí. Bueno, ahí no sé Bien. si escuchaste ahí la intro, si no, Te escuché hasta que me saludaste, así que no sé si dijiste algo más, pero hasta ahí te no, escuché. no, no, te estaba esperando. Bueno, ¿cómo estás? La verdad que estoy bien, porque estoy fuerte. Fue, por supuesto, una piña durísima el sábado cuando me llamaron mis abogados. Me desperté con el llamado de los dos en simultáneo y bueno, intuí que no eran buenas noticias. Así que con Carla y con Martín dándome la noticia fue muy desgarrador ese momento. Pero porque por supuesto lo que ellos primero tuvieron que decirme fue que lo absolvieron. Después, cuando me calmé y pude leer el fallo, acompañada del equipo de amnistía, de mis abogados, y pude entender lo que decía, digo, sigue siendo un fallo violento porque lo absuelve, pero la verdad es que es muy fuerte ver que de 58 páginas, en 54 se describen los hechos, se avala mi palabra, se confirma el abuso sexual y lo que se dice es que no se llega no se llega a confirmar y le queda un atisbo de duda respecto a la violación. Es muy fuerte todo lo que hay que decir, pero a la violación con su pene. Que primero es una ridiculez, porque eso es, digo, lo decía en la conferencia de prensa, ¿qué pretenden? Que una se filme en el momento en el que está sucediendo, porque siempre va a ser la palabra de uno contra el otro, porque son delitos que suceden así, son delitos llamados delitos que suceden en la oscuridad. Ahora, el resto del fallo dice que está comprobado el sexo oral, la penetración con sus falanges, y eso en Argentina es ley, digo, es violación en la ley desde fines de los 90. En Brasil, y esto es lo terrible, eso cambia 68 días después de la violación. 68 días después de la violación, Brasil en el 2009 sanciona una ley en la que entiende, igual que en la mayoría de los países del mundo, que es abuso sexual gravemente ultrajante, que es violación, cualquier tipo de penetración, aunque no sea con el miembro del abusador. Lo que es, por eso te decía que estaba para preguntarte a vos, porque ya tener que leer técnicamente todo esto que vos contás, ya me parece fuerte, adelante tuyo, leer esto, entonces por eso dije que está bueno lo que cuentes vos. Sin embargo, hay algo así como que el juez dice que Telma demoró casi 9 años en poner en palabras esto que está diciendo, ¿no? La parte de la penetración, qué sé yo, en el ataque cuando tenía 16 años, recordemos, y el actor 45, en un hotel en Nicaragua el último día de lo de la gira de Patito Feo. Y aunque al menos 6 expertos en el tema examinaron a Telma, confirmaron que la demora en hablar y recordar la situación de penetración se debió a la disociación provocada por el trauma derivado del abuso sexual, un mecanismo de supervivencia para poder seguir viviendo. A pesar de eso, el juez advierte que no es suficiente entender lo que pudo haber pasado para el estándar probatorio. O sea, hay 6 personas que dicen, mirá, tardó 9 años en hablar porque tenía 16 años y, y esto es una situación traumática. Y el juez dice, bueno, como decía Telma, no puedo probar esto. Y claro, lo que dice Telma es, nadie lo puede probar. A mí lo que yo creo que, mirá, yo creo que hay una parte, sinceramente, viéndolo de afuera, Telma, que cuando uno lee el fallo, está probado todo el hecho, pero es verdad que el titular depende un poco de cómo vos lo quieras publicar, es lo que implica, y eso es lo que la frustra a ella y a todos nosotros, ¿no? Esta cosa de absuelto parece que es inocente, por eso ellos hicieron una cosa así como, che, absuelto no quiere decir que sea inocente, que eso no pasó, quiere decir que hay cosas que prescribieron, o esto que te digo, depende de un juez que 9 años después te diga, y esto no lo puedo probar, o que cambió la ley, son temas más técnicos. A mí lo que me pone mal, supongo que a todos, es, o sea, todo te da como lo que sintió ella, ¿no? Pero decir, che, si Telma, después de lo que expuso, después de el apoyo que sintió la sociedad, después de todo, termina esto de esta manera, ¿qué va a hacer otra chica? Capaz dice, no, yo ni siquiera no voy a ir a denunciar. Y eso sí me preocupa, porque yo creo que vos fuiste una bandera y se avanzó
mucho y ayudaste a muchas mujeres a poder hacer la denuncia y esto, por eso está bueno hablar y que cuentes para que no se echen para atrás con esto. Súper importante lo que decís, Sandy, porque yo siempre en todos estos años de espera tortuosa y de proceso judicial en una cancha totalmente inclinada, en la que realmente ser víctima no tiene ninguna garantía frente a la justicia, más allá de que podamos desde los tecnicismos decir es importante que se preserven los derechos humanos también de los acusados, y yo nunca voy a ir en contra de eso, la verdad es que las víctimas nos ponen en un lugar espantoso, donde nos violentan desde el momento número uno. A mí, cuando fui a Nicaragua a denunciar, me hicieron una pericia física diciéndome que si yo no aceptaba esa pericia física, que es una revisión ginecológica, para decirlo de algún modo que no sea tan violento, iba a ser usado en mi contra. Sin sentido absoluto, y eso digo, ¿cómo se explica que hayan dicho, bueno, hacemos esto? Y me decían, si no aceptás va a ser usado en tu contra. A mi favor igual no iba a ser usado, porque digo, yo acepté abrirme de piernas en esa pericia y ahora tenemos un fallo que dice, no llegamos a probar esto. Y no, porque yo, por supuesto, digo, lamentablemente no pude denunciar a mis 16 años. Hoy veía una nota en la que me muestran mi foto de los 16 años y claro, en el imaginario de la gente yo ahora soy esta mujer fuerte que se sienta, que te habla, que tiene apoyo de un montón de Amnistía Internacional, de abogados, de mujeres, de varones, de madres que defienden niños, pero en ese momento una nena de 16 años, o sea, la ridiculez de pretender cargarle la responsabilidad de cómo tiene que probar un delito una niña. Pero por eso me parece muy importante el mensaje de yo sé que es dificilísimo lo que les estoy pidiendo, yo sé que es muy duro, pero tenemos que atestar de denuncias los juzgados y hacer que no le quede otra alternativa al sistema judicial que ponerse a la altura de lo que está pasando socialmente. Siempre la justicia es el último reducto de resistencia frente a los cambios sociales. Bueno, yo un poco lo sabía, no sabía a este punto de aberración, pero en un punto sí tengo la sensación de que este fallo también demuestra la ridiculez de la justicia. Para aquellas personas que se vayan a tomar el tiempo de realmente escuchar, leer, si no es leer el fallo completo, escuchar a gente que sepa de lo que está hablando. Digo, los que van a reducir esto a lo absolvieron, ahora que van a decir las feministas, bueno, digo, esa gente es muy difícil llegarles. Pero es un fallo, digo, me dijeron, vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Bueno, la justicia está diciendo que está probado que me hizo sexo oral a una nena de 16 años, que me besó, o sea, arranquemos, me besó en contra de mi voluntad, me hizo sexo oral y me penetró con sus dedos. Eso, si eso no alcanza para decir es violación, bueno, no, ellos necesitan decir no, tiene que haber introducción de su miembro, si no, no es violación. Entonces, mi llamado es a todas que no sintamos que este fallo nos adoctrina, porque de verdad no me adoctrina a mí. Con mis abogados estamos muy seguros de que incluso con este propio fallo en una instancia superior, en un tribunal, podemos darlo vuelta. Y no solamente eso, sino que yo estoy convencida de que no voy a parar hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Y eso va a llevar tiempo, eso lleva desgaste, eso lleva años, pero hay que cambiar la historia, porque si no, el mensaje va a ser el mensaje va a ser que pueden abusar de niños, niñas, porque recordemos que yo tenía 16 años, de mujeres, de varones, y no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Entonces yo voy a seguir trabajando porque esto ya me superó en lo personal, esto para mí es colectivo y esto para mí es importante poder mirar a los ojos a los hijos de mis amigas, a mis hijos y decirles, hice todo lo que estuvo a mi alcance para cambiar esta violencia del sistema. Además, Telma, estamos hablando de Telma Fardín, además, Telma, una cosa que hemos charlado cuando estuviste acá es que, además del hecho en sí, hace 10 años que vos peleás para hacer justicia con respecto a eso, hace 10 años que vos estás peleando, que tenés que exponerte vos, tenés que comerte un montón de bullying, tenés un montón de cosas. Vos eras una niña de 16 años, actriz, que quería actuar y ahora matizás la actuación entre esto es imposible que no se refleje, no todo el mundo lo toma igual, entonces te afecta a vos como actriz también. Un montón de cosas son hace 10 años, pero como decís vos, es una lucha que de alguna forma sos como un referente y bueno,
con el apoyo también de mucha gente para cambiar la historia. Es verdad que vos tenés que poner el cuerpo, entonces solo vos sabés si estás para seguir o no, porque también si uno dice se cansó, se pudrió, también es entendible, ¿no? ¿Quién es uno para estar en tu lugar y entender lo que te pasa a vos? Así que en ese sentido te apoyamos y te seguimos. Pero hay importante es que si lees el fallo, no dice, che, no ocurrió, lo fabuló, lo imaginó, no dice nada de eso. No, recién dijo Dice todo solo, lo que deja exacto, claro. deja un montón de cosas claras. Y lo otro tampoco es que dice que no ocurrió, dice no lo puede probar 9 años después. Entonces, por eso te digo, el título es muy choto, porque dice Juan D'Arte fue absuelto. Y vos te quedás con eso y decís, En esta época en la que no hacemos doble clic, exacto, ¿no? haces eso y decís, Claro. al final, mira, mentía Telma, qué Claro, sé yo, claro. lo que imaginás si no lees un poco. Decís, no, dice un Tal montón cual. de cosas que sí ocurrió, le falta eso probatorio, el título, por eso te digo, el título engaña, y también dice que vinieron a traerle una llave de la habitación que creo que había pedido Telma, y entonces por eso es que se fue corriendo, y después dice cómo sigue, cómo miraba en la cena, hay un montón de cosas que dice, no, para nada dice que, che, no tiene nada que ver con lo que le pasa. Entonces yo creo que hay una parte que igual no te puede sacar nadie, que es expusiste la situación, y la situación quedó clara cómo fue. Después, más allá de lo técnico, o después hay una parte que es qué ocurre con eso, cosas que prescribieron o no, pero no es que salió inocente y no tenía nada que ver y va a poder venir acá y hacer su obra de teatro Exacto. como si nada. Eso creo que ya lo ganaste. Después hay una parte, como decís vos, que seguirá, ¿no? Sí, obviamente que es doloroso ese reduccionismo, ¿no? Que se hace absuelto y que no se lea en profundidad. Pero yo creo que, bueno, que casi todos los medios lo están tratando con la seriedad que lo estás tratando vos y tu mesa. Están haciendo una lectura en profundidad y ustedes son los interlocutores para hablar con la gente que está del otro lado, que no tiene por qué saber los tecnicismos de las leyes. Vino de Brasil, digo, o sea, ya tenemos ya difícil es entender la ley de Argentina. Yo ya estoy tan metida en eso que a mí sí me interesa ir por ese cambio porque me doy cuenta cuánto impacta en la vida de las personas, y nos ponen la justicia lejos, ¿no? Nos ponen la justicia con palabras muy técnicas para que nos mareemos y que entonces, claro, en un titular o en 140 caracteres es muy difícil expresar la complejidad, pero la verdad es que es bien concreto el fallo. Y tengo esta confianza de que lo vamos a apelar en otra instancia y bueno, él habrá obtenido este titular en este momento, pero ni siquiera pueden demasiado hacerse los cocoritos, por decirlo de algún modo muy informal, porque objetivamente el propio fallo que lo absuelve dice que en muchísimas cosas es culpable, solo que están prescriptas. Entonces, Hay son que estos revisar ahí tecnicismos. los tiempos de la prescripción, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Que dice en una hoja, hay una convención que dice, mira, después de 10 años, esto ya no tiene ningún costo a la justicia. Entonces, si alguien, una víctima de algo tan fuerte como un abuso sexual, no lo pudo decir, no lo pudo hablar, porque hay un montón de cosas, porque era un niño, una niña, lo que sea, hasta que finalmente lo pudo decir, y mirá, querida, lamentablemente hay una ley que dice que en 10 años ya no tiene ningún costo. ¿En base a qué? ¿Qué perito puede decir que algo a los 10 años prescribe? ¿Por qué? Hay que revisar. Un tema es, che, alguien me robó y yo tardé en denunciarlo. Bueno, supongo que hay reglas y cosas, pero para algo como un abuso sexual no debería haber un tiempo en que esto prescribió o no prescribió. Cada uno cuando puede a su tiempo y la justicia debería responder de ese modo, ¿no? Pero es algo a revisar de leyes, no es tampoco responsabilidad de nadie más que los que hacen las leyes. Sí, ahí se choca, bueno, con esto, ¿no? Siempre los derechos también de las personas que son denunciadas, con algo que hay que decir que siempre digo, la justicia es punitivista con los que menos tienen y con los poderosos que tienen un montón de herramientas para defenderse y para gastar en abogados. La justicia no da el ejemplo. Y como vos decís, es muy complejo pensar que estos casos pueden prescribir, por eso hay que trabajar tanto para que la gente no tenga miedo, los niños no tengan miedo, las mujeres no tengan miedo de hablar cuanto antes, pero por supuesto entendiendo que está todo ese lado psicológico. La psicología iguala la violencia sexual con la exposición a la muerte y la tortura, o sea, delitos de lesa humanidad.
y esos delitos no prescriben. Entonces, a lo mejor, digo, se puede hablar por lo menos de juicios por la verdad, más allá de que haya gente que me va a decir, no, yo quiero que mi victimario tenga la posibilidad de ir preso, ¿no? Porque los juicios por la verdad no tienen esa finalidad. Pero sí que empiecen a haber plafones en la justicia en los que, en ese choque de confrontación de derechos entre las víctimas y los victimarios, no quedemos siempre nosotras como el último orejón del tarro de la sociedad, y que el subtexto sea, se puede hacer con nuestros cuerpos lo que quieran. Total, si por una cuestión de cómo funciona el cerebro, porque funciona así el cerebro, digo, hay estudios que están comprobados, que dice, bueno, para sobrevivir a la situación, lo dice el fallo, para sobrevivir a una situación traumática. A la situación traumática, haces un proceso de disociación, bueno, ¿cómo va a ser la justicia para estar a la altura de lo que dice la psicología? Tienen que conversar, tienen que dialogar las disciplinas. No solo eso, perdón, no solo eso, sino que vos qué edad tenés ahora, Telma. 30. Claro, una mujer de 30 años puede decir, che, yo ahora tengo otras herramientas para poder expresar algo que no podía a los 16. Entonces, cuando se trata de un abuso infantil, no debería haber ningún tipo de prescripción, porque vos lo decís cuando podés. Entonces, quizá vos no se lo contaste a nadie, vos no hablaste con nadie, vos, como eso pasa a muchas mujeres y hombres también, ¿eh? Sí. Y tardaste 15 años en hablar, y cuando sos grande de alguna manera, decís, finalmente, de alguna forma a veces te sale, a veces lo pudiste hablar solo, a veces sale en una terapia o en el momento más inoportuno, pero sale, y entonces cuando podés finalmente poner en palabras y la justicia dice, esto prescribió, eso está mal formulado, mal pensado en base a cómo es un proceso de emocional madurativo respecto al trauma. Sí, y además yo creo que los contextos cambian. Digo, el contexto que tenemos ahora no es lo mismo, no es el mismo que teníamos hace tantos años cuando Telma tenía 16. Digo, es lógico que sientas, para mí, el dolor obviamente del juicio, y que vayas hasta las últimas consecuencias para tener esa justicia. También creo que parte del cambio de contexto también tiene que ver con tu voz y con lo que pasó con ese cambio. Entonces yo creo que, si bien no es la justicia que ahora estás buscando, es una tranquilidad y es una paz. Pero bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el próximo paso en esa búsqueda de justicia? Bueno, técnicamente hoy están mis abogados de acá y de Brasil, sobre todo los de Brasil, trabajando mucho en encontrar toda la jurisprudencia que ya existe a nivel internacional para solventar nuestra apelación ante el siguiente tribunal, porque acá falló un solo tipo, ¿no? También esa ridiculez. Digo, por eso pienso que esto que vos decís, el cambio social que ya generamos, y que a esa niña de 16 años que yo fui era imposible por el contexto que denuncie, hoy una piba de 16 años quizás se siente que está en otro contexto, y esa es una conquista social que no la va a cambiar un juez de primera instancia de Brasil, ningún funcionario del sistema judicial de ningún país, ni el sistema judicial completo. Eso no lo va a cambiar este fallo, por eso tenemos que seguir fuertes y diciendo, tenemos que animarnos a hablar. Y esa conquista para mí ya está y está capitalizada. Después están estas cosas técnicas. Nosotros vamos a apelar en un tribunal, o sea, donde hay 3 jueces, que quizás incluso leyendo el propio fallo, más allá de toda la jurisprudencia internacional que les vamos a mostrar, la jurisprudencia de Brasil en relación a esto, cuándo se considera prescripto y cuándo no, porque ahí también hay otra cosa que es muy técnica, que es que como las leyes son interpretativas, el juez, este mismo juez, podría haber decidido, en vez de decir, no, esto está prescripto, el juez podría haber decidido aplicar otras leyes, las leyes vigentes en la actualidad, que es el momento en el que le toca juzgar. Claro. Pero ¿qué hace? Se toma, como son interpretativas, que es lo que hacen la mayoría de los jueces también aquí en la Argentina, es decir, no, yo aplico la ley más benigna, y en la ley más benigna esto está prescripto. Pero él podría haber dicho, aplico la ley actual y esto no está prescripto. Y entonces estaríamos hablando de que solo con lo que ya está probado, que es la penetración con sus falanges y el sexo oral, podría estar enfrentando 10 años de prisión. Entonces también, digo, hay una decisión ahí de los jueces, y bueno, veremos cómo opina el tribunal, que es el lugar donde vamos a apelar. Pregunta, no sé si la verdad te pregunto a vos, ¿son todos hombres los jueces de tribunal y este juez también? ¿No cambia si una mujer que te puede tener un poco más de empatía hacia eso, o no tiene nada que ver? No sé, te lo pregunto desde mi lugar. Mira, yo quiero creer que la empatía la pueden tener todos por igual, y a su vez la falta de empatía también la pueden tener mujeres, Claro, porque también muchas mujeres, digo, como realmente pienso que lo que uno tiene en la entrepierna no define nada,
La verdad es que podría ser empática una mujer como podría no serlo, y este varón que tocó que juzgue, que además hay que decir que no es el juez que me escuchó declarar, porque en el medio, como lograron dilatar y dilatar el juicio con todos los pedidos que hizo la defensa de D'Artés en todo este tiempo, cambió el juez, porque el juez anterior, Ali Mazloum, Y no es lo mismo escucharte en primera persona que leer algo, entiendo. 5 horas declarando, llorando, a los gritos, desgarrada por las preguntas que me hacía la fiscalía, la defensa, perdón, de D'Artés. No es lo mismo que un tipo que ni siquiera tuvo la posibilidad de hacerme preguntas él mano a mano, que eso también hubiera sido interesante. Bueno, y la verdad es que este tipo podría haber tenido también empatía, porque digo, debe tener hijas, debe tener familia, digo, también podría desde ahí empatizar. No creo que sea la cuestión del sexo. Bien, está bueno, era una pregunta. Bueno, Telma, mandarte un beso grande, como siempre, contá con nosotros. Creo que lo que está bueno es profundizar un poco y no quedarnos con el título, pero es verdad que lo que decía Ari, ¿no? Que hablamos siempre de a veces uno, bueno, como las noticias, a veces tienen el tiempo de un TikTok, pero no, después de cada noticia hay que profundizar un poco, hay que ver, hay que entender lo que le pasa al otro, hay que entender que nadie está exento de que le pueda ocurrir algo así, y hay que seguir denunciando, ¿no? Hay que sacar la política, hay que sacar un montón de prejuicios que hay de antemano y un montón de cosas, así que desde acá mandarte un beso, un abrazo y seguiremos charlando y viendo cómo sigue todo. Gracias, Andy, gracias por cubrirlo con tanta seriedad, y un abrazo ahí para todo el equipo que siempre son tan amorosos conmigo. Besos, besos, chao. Bueno, Telma Fardín, que estaba ahí en Amnistía Internacional, y bueno, un poco dijimos todo, ¿no? Me parecía importante esto, porque si no, el titular es choto, ¿no? Juan D'Artés fue absuelto. Pero bueno, también, absuelto, pero no inocente. Exacto, vamos. No, por eso te digo, leyendo el fallo decís, no tiene nada que ver con la inocencia, claro, tiene que ver con otros temas. Y está terrible lo que pasa en las redes, Andy, y nosotros acá con Neve estábamos también mirando lo que pasa en Twitch. Me imagino, es una tremendo. Locura absoluta que no podamos entender y separar política, esto, aquello. Es increíble. Mirá, sabes que yo no lo quiero ver, no sé si baja los viewers, si están puteando todos. Porque hay momentos donde hay que hacer las cosas que están, para mí, como programa, como conductor, para mí hay veces que digo, voy a hacer lo que está bien, no voy a mirar qué va pasando, porque si no te va condicionando algo que no. Yo me parece perfecto convencido que hayas sido el que habló con ella. Acá lo que dice Ari, que a mí me sorprende en este tipo de casos, es la ignorancia y la falta de empatía en muchos casos, que es lo que se ve y lo que venimos hablando últimamente, pero tremendo, me gusta que hayamos podido encararlo esto. Y la política también, me imagino, no leí nada, no tengo nada enfrente, pero me imagino se mezcla la cosa, la política, todo, pero la verdad, solamente tenés que pensar, para mí, esto solo tiene una lectura, que es ponerte en el lugar de esta chica de 16 años que fue de gira con una tira que está en Nicaragua, y cuando pensás en la situación, que no vamos a volver a decir, pero que quedó clarísima en sus palabras, más el fallo que comentamos, pensá un poco cómo estarías vos en ese lugar, y es lo único que tenés que pensar. Todo el resto tiene que ver con prejuicios e información que se mezcla, y gente que opina de todo un poco, pero pensá solamente eso, y esa chica hoy tiene 30 y es la que acabamos de hablar. Muchas gracias, vamos a un tema y después seguimos con más Perro de la Calle. Dale.